En Más Allá hablando de estos lugares misteriosos, y hay un lugar de Colombia que realmente ha sufrido una tragedia terrible. Les estoy hablando de Armero, Guayabal, de esa zona del Tolima, que tristemente quedó sepultada por una avalancha. Hasta allá fue Daniel Tres Palacios y hasta allá fueron sus investigadores para saber qué había detrás de lo imposible. Dicen las antiguas escrituras españolas que entre cálidas montañas y pequeños ríos se construyó uno de los pueblos más prósperos y pujantes de la Nueva Granada. Se llamaba Armero y en 1985 tenía 43.000 habitantes. Tiempos en los que los edificios, comercios y arroceras dominaban el horizonte, hasta que llegó la tragedia. El miércoles 13 de noviembre de 1985, una erupción del volcán Nevado del Ruiz causó una avalancha que acabó con la vida de más de 23.000 personas. Era la peor tragedia en la historia de Colombia. El Papa Juan Pablo II llegó hasta el lugar y se inclinó frente a una cruz bajo la que lloró mientras oraba por los miles de desaparecidos que no tuvieron tumba. Décadas después, cientos de personas aseguran haber experimentado apariciones y manifestaciones paranormales en el lugar. Hasta allí ha llegado Daniel Tres Palacios en búsqueda del misterio. Ya estamos llegando a la tumba de Omaira. Ustedes van a ver la bandera de Colombia y diferentes velas que la gente prende en el día. Gente que llega aquí a visitar este lugar prende velas. Omaira Sánchez Garzón. El hospital es una de las pocas estructuras que sobrevivieron y en las que muchos testigos afirman encontrarse con lo imposible. Lugares en los que aparecen de la nada ruidos y susurros. Hay una cruz dentro del hospital. Se oyen los... Hijo de puta. ¿Eso qué fue? Solo. Marica, nos están botando monedas. ¿Qué misterios se ocultan en medio de una de las peores tragedias ocurridas en el país? Queda a usted escoger qué creer. Una de las peores tragedias, o tal vez la peor tragedia que ha vivido Colombia en toda su historia. Están ya que tuitea un montón de gente con el numeral Colombia Más Allá. Por ahí está Gata del Páramo, está Don Pirobo, está Carechimba. Un abrazo a ti, Carechimba. Está también Tulio Fernández, está también Doña Marta, Isabela Torrenegra, Flover Siempre Blue. A ustedes un abrazo grandísimo. Pero bueno, lo que pasó en Armero fue algo monstruoso y horroroso. Y si alguien ha caminado a Armero, es el señor con estos temas, es el señor Daniel Tres Palacios. Daniel, ¿cómo han sido sus experiencias? Porque no es una, son varias en Armero. Sí, he tenido la oportunidad de ir como en 3 ocasiones a Armero, a raíz del cartel paranormal. Quisimos ir a este lugar como voy ahorita, donde se habla de apariciones, ¿no? Y espíritus a raíz de tantas muertes que acontecieron allá, como se habla de 30.000 personas más o menos que fallecieron en este lugar, y fuimos hasta allá en búsqueda de fenómenos paranormales. Y realmente, ¿qué puedo decir? No vi ni un solo fantasma. No me tocaron, no me empujaron, no... Sí se escuchan cosas, claro, pero yo en todas mis investigaciones paranormales realmente escucho cosas. Cuando digo que oigo cosas, no es que el fantasma me esté hablando acá diciéndome, hola Daniel, no. Se oyen ruidos, sonidos, pero es que estamos en medio de la selva. Entonces, ¿cómo decir que el lamento o el grito o el ruido que viene de una parte lejana es un fantasma? Puede ser un pájaro, puede ser un animal, que también se oyen muchas cosas. Y como estamos en medio de la nada, la carretera ya cuando uno entra más o menos a la tumba de Omaira, donde está la cruz que bendijo el Papa, ya uno está retirado a la carretera, entonces es muy difícil oír las tractomulas que aún pasan por allí. Entonces yo digo, se oían cosas, pero no puedo decir, no, sí me habló una persona al lado mío y me dijo, váyase, o soy alguien que murió acá, no. Claro, vuelvo al tema de los cementerios. Armero se volvió un cementerio. O sea, realmente para mí Armero en este momento es un cementerio, porque uno va y camina por todos lados y está lleno de tumbas o cruces que los familiares de las personas que fallecieron así fueron a poner allá en el lugar donde recuerdan más o menos estaba su casa o estaba su negocio, o donde se imaginan pudo haber fallecido su hijo o su esposo o su madre. Entonces uno va caminando por todos lados y son cruces, lápidas, y obviamente la más reconocida, la más famosa, es la de Omaira,
que fue la niña que falleció allí luego de agonizar. Y eso es muy triste decirlo porque hasta los medios en ese entonces se prestaron como para ese amarillismo de ver a la niña ahí con un palito diciendo los voy a extrañar o mi mamá o no sé qué, y poco a poco el lodo la iba ocultando, tapando, matándola. Decían que es que fue una viga que la sujetaba abajo, otras decían que era un familiar que como que la había agarrado. Bueno, hay una cantidad de historias a raíz de Diomaira que uno hoy día hoy va ahí, claro, tiene muñecos, cadenas, hágame el milagrito, deme los números del baloto. Bueno, eso hay una cantidad de cosas, venden las velas, pero lo que más, si vamos al tema de miedo, lo que más miedo me dio en Armero realmente fue una araña de este tamaño que me salió ahí como en una tabla que me iba a sentar a descansar. No usamos luces, usamos antorchas. Si ustedes prenden una antorcha en medio de la oscuridad, la antorcha no alumbra a lo lejos, alumbra 360 en su entorno y ayuda a que el humo espante los bichos. Si prendíamos una linterna, ¿qué pasa? Llegan todos los animales, insectos que hay en Armero en cuestión de segundos, entonces es imposible usar linternas. Entonces, cuando iba con mi antorcha que no se ve mueva, y claro, y me sale esa araña, eso, y los murciélagos en el hospital que también veíamos, el hospital se convirtió en la casa de los murciélagos. Entonces, claro, a eso le tengo miedo. No soy un fantasma que me pueda hacer, porque nunca me ha atacado como para tenerles miedo, pero sí sé que un murciélago me puede morder, o una culebra me puede también morder, o una araña me puede picar, qué sé yo. A eso, entonces, en Armero lo que más miedo me dio fue que, tristemente, cuando fui, estaba muy abandonado, y eso es una selva, y está lleno de bichos que desconozco, que eso sí me pueden matar y no del susto. Daniel, pero usted nos comentaba al inicio del programa que usted iba a los cementerios y le parecían un lugar de paz, de tranquilidad. En Armero, ¿usted sentía esa misma paz o es un lugar donde la energía es de pronto más pesada por la tragedia que se vivió? Sí, sentía más nostalgia, tristeza, porque realmente, si lo llamamos como Armero, como un cementerio, no es el lugar donde ya llegan las personas muertas, sino fue un lugar donde murieron las personas. Es como si en los cementerios murieran las personas, que usted va a morir, camine para el cementerio, sería diferente. Entonces esa es la diferencia de Armero con un cementerio, que en Armero sí murieron las personas, quedaron ahí sepultadas, agonizaron ahí, sufrieron ahí, porque no es que hayan muerto de pronto inmediatamente, muchos debieron agonizar durante días. Entonces en Armero da más dolor, yo sentí más dolor, más tristeza, me ponía a pensar cuántas personas no perdieron todo aquí en un segundo. También no solo en el momento de la avalancha, sino lo que viene después. Es lo que yo siempre digo en mi programa. En el terremoto muchas veces lo de menos es el momento en que esto se nos mueve y se nos cae. Es el después. Buscar nuestros seres queridos, estar desubicados, perder todo. Se viene como un apocalipsis zombie, los que han visto esas películas. En Armero pasó eso. Decían que murieron muchísimas personas, no también por la avalancha, sino por nosotros mismos. Porque las pocas personas que podrían encender un vehículo y escapar, atropellaban a las demás, se botaban. Y yo recuerdo que en el programa mío una vez llamó un hombre diciendo cómo le tocó vivir eso, y vio como un señor sacaba a una niña de un platón de un carro a la fuerza y la botaba, y para él subirse. Entonces no importa, ¿no?, si es niño, si es anciano, es como yo soy el que necesito sobrevivir y paso por encima de todo el mundo. Y yo siempre lo he dicho, el ser humano es así. El ser humano, el día que esté en medio de una tragedia, como que saca su monstruo y dice, yo paso por encima de todos, hay un terremoto por encima. Entonces eso es triste. Entonces pensaba, cuando yo pisé Armero por primera vez decía, ¿qué pasó aquí en el 85? O sea, gritos, lamentos, robos, gente matando a otras personas. Pero sí, entonces era más eso. Fuimos en busca de fantasmas y todo, repito, no vi nada. De Armero, algo que me llamó mucho la atención, que aprendí ese día cuando hablé con el alcalde ese entonces, como yo le digo, el viejo Mauro, si me está dando un abrazo para el alcalde, que me invitó cuando fui a Armero, fue que él me contó la historia del cementerio. Volvemos al tema de los cementerios. En ese cementerio hay algo, que lo que hablamos, que ahorita están me preguntaba si creo en algo paranormal o no, hay algo que los habitantes y los investigadores aún no le dan una explicación, algo que pasó muy interesante ese día. Viene la avalancha, está el cementerio de Armero, ¿y qué pasa? El cementerio tenía un muro, de 1 metro de altura, digamos. Normalmente los cementerios no están tan custodiados porque, pues, en ese entonces menos, no tenía las super rejas así para decir, no, nos van a robar las tumbas. ¿Y qué pasa con la avalancha? La avalancha entra a Armero y al cementerio lo bordea.
la avalancha no entra en el cementerio. Aún no se explican. Uno dirá, no, es que la avalancha fue más pequeña que los muros. No, la avalancha arrasó casas, arrasó la catedral, arrasó todo, pero no entró en el cementerio. Al cementerio lo rodea y sigue. Si las personas se hubieran metido en el cementerio o se hubieran quedado paradas en el cementerio, la avalancha no se las lleva. Obviamente nadie pensó en meterse en el cementerio, pues porque, repito, tenía un muro de 1 metro alto, entonces era absurdo. La gente pensaba en subirse en un árbol, correr hacia la montaña, salir corriendo a donde fuera, pero nadie pensó, el cementerio cómo nos va a salvar. Entonces viene algo extraño en esa historia, es lo que yo planteo como paranormal, y se lo digo a usted que está viendo este programa, ¿qué pasó? ¿Por qué la avalancha no atacó el cementerio? Por eso si ustedes van a Armero y van al cementerio, lo que era el cementerio en ese entonces, se encuentran con las lápidas, todo está, obviamente se ha dañado mucho por nosotros. Dicen que van muchas sectas y es verdad, uno entra al cementerio donde tuve la posibilidad de pasar una noche de Halloween y uno ve huesos y todo, pero uno ve velas, ve grafitis, ve el grafiti de la secta, no sé qué. Entonces se ha dañado es por el ser humano, no por la avalancha. Inclusive a la entrada del cementerio habían 2 arcángeles, de los cuales estuvieron durante mucho tiempo allí. Luego desapareció uno, se lo robaron, fue lo que me dijeron. Y el otro también duró ahí, o no sé si quedan algo de las ruinas, pero los arcángeles y todos se mantuvieron después de la avalancha y el cementerio intacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿La avalancha fue dirigida por alguien? ¿Por un dios? ¿Por un diablo? Y dijo, no dañemos el cementerio. Esa historia es muy interesante, la que más me llamó la atención de Armero. Pero en conclusión, ni en el cementerio nada, vi lo que muchos me preguntan, ¿fantasmas? ¿Lo tocaron eso? No. Bueno.